¿Te pasó que estás en tu casa, escuchaste un tango y tu pie empezó a marcar el compás? ¿O que después de varios días sin bailar sentiste como un vacío físico? ¿Por qué tu cuerpo pide tango sin que lo sepas? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más esclarecedor que la letra chica de un contrato de alquiler. Y me refiero a ¿por qué tu cuerpo pide tango sin que lo sepas? ¿Qué es lo que nos ocurre físicamente que sentimos la necesidad de bailar a veces todos los días? Y ya te adelanto que esto tiene que ver con química cerebral, con memoria muscular y con un secreto que te va a cambiar completamente la forma de entender por qué no podés dejar de bailar. A ver, yo llevo décadas enseñando tango y si algo aprendí es que el tango no es solo un baile, es una adicción. Sí, tal como lo escuchás, como una droga, pero de las legales, de las que te mejoran la vida en lugar de arruinártela. Y es algo que tu cuerpo sabe mejor que tu mente. Por eso quiero explicarte aquí qué está pasando realmente cuando bailas tango. Y para comenzar, te diría que, primero que nada, el tango enciende tu cerebro como una ciudad de noche. Cuando bailamos, nuestro cerebro libera un cóctel de neurotransmisores que podría ser la envidia de cualquier laboratorio farmacéutico. Tenés dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina. Es como si tu cerebro dijera: ¡Más de esto, por favor! Y lo pide con la misma urgencia con la que pedís agua después de comerte una grande de mozzarella con pepperoni. De hecho, la dopamina se dispara cuando lograste hacer, por ejemplo, una figura perfecta o cuando tu abrazo conectó tan bien que construiste un cuerpo único con tu pareja. Y es la misma que te hace volver una y otra vez a la milonga, lo cual crea un sistema de recompensas en tu cerebro diciéndote: Esto es bueno, necesito más. Por eso, cuando pasás días sin bailar, tu cuerpo literalmente te reclama. Y no es por nostalgia ni capricho, es bioquímica pura. Cuando paso días sin bailar, a mí me reclaman que siga así. Ahora, en segundo lugar, tenés que saber que tu cuerpo tiene memoria. Y no hablo de recordar los pasos, hablo de que tus músculos, tus articulaciones y tu sistema nervioso completo guarda información de cada abrazo, cada giro y cada caminata. Es algo que se llama memoria propioceptiva y es mucho más poderosa de lo que imaginás. A ver, tu cuerpo es como un músico que toca la misma melodía cientos de veces. Eventualmente, los dedos saben dónde ir sin que el cerebro tenga que pensarlo. Y en el tango pasa lo mismo. Tu cuerpo aprende el lenguaje del abrazo, la geometría del movimiento, el timing exacto de cada cambio de peso. Y cuando no bailas, es como si ese músico tuviera las manos atadas. Hay una energía que no encuentra su cauce natural. Y es lo que nos impulsa a desatarnos las manos, digamos. Pero hay más. Y acá viene algo que pocos entienden y de lo que te hablé en otro video. El tango satisface una necesidad ancestral de conexión humana. Porque vivimos en una época donde podés tener 500 amigos en redes sociales y sentirte completamente solo. Pero cuando entras en el abrazo del tango, hay algo que cambia radicalmente. Y ocurre que en ese abrazo hay presencia real, hay contacto físico genuino, comunicación sin palabras. Y allí tu cuerpo, que viene programado de fábrica con millones de años de evolución que dicen el contacto humano es supervivencia, se relaja, se siente en casa. Por eso, después de bailar, te sentís tan bien y tan completo, porque la verdad no es magia, es antropología. Ah, ahora entiendo cuando me dicen que bailando soy original. Un cavernícola. Ahora, en cuarto lugar, diría que el tango regula tu sistema nervioso como ninguna otra actividad. Cuando bailás,
pasás de la tensión a la relajación, del movimiento a la pausa, de la concentración al abandono, lo cual es un masaje para tu sistema nervioso autónomo, por lo cual, y aquí viene lo interesante, tu cuerpo se vuelve adicto a esa relajación. Es como cuando empezás a hacer yoga o meditación. Al principio es un esfuerzo, pero después tu cuerpo empieza a pedirlo porque sabe que lo necesita para equilibrarse. Y el tango hace lo mismo, pero con música, con abrazo y con emoción. Más aún, agregaría que es meditación en movimiento y tu sistema nervioso lo sabe. Y esto viene vinculado con un quinto punto, y es que el tango activa tu sistema vestibular de una manera única. Y si estás preguntándote qué es el sistema vestibular, te aclaro que no trata de llevar a tu pareja a un vestíbulo, sino que es un sistema que controla tu equilibrio, tu orientación espacial y tu relación con la gravedad. Digo, cada voleo, cada volcada, cada giro pone a trabajar ese sistema de formas en que la vida cotidiana nunca experimentamos, sobre todo considerando que bailar tango no es natural, sino una actividad cultural. Y cuando activas regularmente tu sistema vestibular, tu cerebro genera nuevas conexiones neuronales. Te sentís más vivo, más alerta y más presente en tu propio cuerpo. Por eso, los días que no bailás, no solo extrañas el tango, tu cerebro extraña esa estimulación compleja que lo mantiene joven y activo. Sin ir más lejos, y puedo mencionar esto como un sexto punto, el tango le da un propósito al cuerpo. En la vida moderna, la mayoría de nosotros vivimos pensando que somos manos y cabeza y el cuerpo es apenas un vehículo que transporta ambas cosas de un lugar a otro. Pero cuando bailas tango, de repente tu cuerpo tiene un propósito completo, inteligente y sofisticado. Tus pies no solo caminan, interpretan. Tu pecho no solo respira, comunica. Tus brazos no solo abrazan, conversan. Y esa sensación de que todo tu ser tiene un propósito integrado es tan poderosa que tu cuerpo lo reclama cuando falta. Como si finalmente recordara que fue diseñado, entre otras cosas, para moverse con intención, belleza y conexión. Sí, yo le recuerdo a mi cuerpo que fue diseñado para moverse con belleza, pero no sé por qué siempre se opone. Qué rebelde, ¿no? Pero hay un secreto que cambia todo y que lo menciono como un séptimo aspecto, y es que el tango te devuelve la sensación de estar vivo en el presente. Digo, en una época donde vivimos en piloto automático, donde nuestra cabeza está siempre en el pasado o en el futuro, el tango te obliga a estar aquí, ahora, en ese abrazo, en esa pisada, en ese segundo exacto. Más aún, no podés bailar tango pensando en lo que vas a cenar o en la reunión de mañana. El tango exige presencia total y esa presencia, esa experiencia de estar completamente en el aquí y ahora es tan rara en la vida moderna que cuando la experimentás, tu cuerpo lo marca como algo especial, como si encontrara agua en el desierto. Por eso, cuando pasás días sin bailar, no es solo que extrañas el tango, tu cuerpo extraña estar presente, extraña estar vivo de verdad, no en piloto automático. Extraña esos 4 minutos o 3 minutos donde el mundo exterior desaparece y solo existe el abrazo, la música y el movimiento. Y ahí está, para mí, la respuesta de por qué tu cuerpo pide tango sin que lo sepas. Porque el tango no es solo entretenimiento, es nutrición para algo mucho más profundo que tu mente consciente. Es alimento para tu necesidad de conexión, para tu sistema nervioso, para tu cerebro, para tu sentido de estar vivo. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino.
Sea como fuere, si bien aquí te revelé 7 secretos que hacen que tu cuerpo reclame el tango como si fuera oxígeno, y te compartí una serie de detalles que explican por qué esa necesidad no es capricho, sino biología pura, hay algo todavía más importante que tenés que entender, porque estos 7 elementos, la dopamina, la memoria muscular, la conexión humana, la regulación del sistema nervioso, el sistema vestibular, el propósito corporal y la presencia en el momento, no actúan por separado, se entrelazan, se potencian y crean una experiencia tan completa que tu cuerpo la reconoce como algo fundamental para tu bienestar. Y cuando algo se vuelve fundamental para tu bienestar, tu cuerpo no te pregunta si querés hacerlo, te lo pide, te lo exige, como el sueño, como el hambre o como el amor. Porque de lo que estamos hablando es de que el tango no es algo que hacemos, sino algo que somos cuando lo bailamos. Una forma de recordarle a nuestro cuerpo y a nuestra alma que estamos vivos, que somos capaces de conectarnos de manera profunda y que podemos crear belleza en movimiento. Y si tu cuerpo pide tango sin que lo sepas, no es por debilidad, es sabiduría. Es tu organismo diciéndote que encontraste algo que te hace más completo, más humano y más presente en esta vida que pasa tan rápido. Porque tu cuerpo sabe algo que tu mente todavía está aprendiendo. Que en el tango encontraste una forma de medicina que no viene en pastillas, una forma de terapia que no necesita diván, una forma de espiritualidad que no requiere templos. Encontraste simplemente una forma de honrar la vida. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.